Identificación de fuentes de financiamiento y administración. Los mercados que permiten el flujo de fondos entre países facilitan los negocios internacionales. La balanza de pagos que se estudia en este capítulo representa una mediación de los flujos internacionales de dinero. Los objetivos específicos de este capítulo son explicar los elementos fundamentales de la balanza de pagos y explicar cómo los factores económicos y de otro tipo influyen sobre los flujos internacionales de fondos. Balanza de pagos. La balanza de pagos es una medición de todas las transacciones entre residentes nacionales y extranjeros durante un periodo en específico. Balanza de pagos. La balanza de pagos es una medición de todas las transacciones entre residentes nacionales y extranjeros durante un periodo en específico. Decir todas las transacciones puede resultar engañoso, puesto que algunas transacciones quizás sean estimadas. El registro de las transacciones se hace mediante la contabilidad por partida doble, es decir, cada transacción se registra como un crédito y un débito. Por lo tanto, los totales de créditos y débitos de la balanza de pagos en conjunto para un país tienen que ser idénticos. Sin embargo, en cualquier subgrupo del estado de la balanza de pagos existe una posición de déficit o superávit. El estado de la balanza de pagos se divide en diversos elementos. Aquellos que reciben la mayor atención son la cuenta corriente y la de capital. La cuenta corriente representa un resumen de flujo de fondos entre un país específico y todos los demás países, debido a la compra de bienes o servicios, o como provisión de ingresos sobre activos financieros. La cuenta capital representa un resumen de flujo de fondos que resulta de la venta de activos entre un país específico y todos los demás países durante un tiempo determinado. Las transacciones que reflejan entradas de fondos producen una cifra positiva, crédito, para la balanza de un país, mientras que las operaciones que reflejan salida de fondos producen una cifra negativa, débito, para la balanza del país. 3. ¿Qué es la cuenta capital? Balanza de cuenta capital. Se registra el movimiento de capitales, por ejemplo, las ayudas que llegan del extranjero o la compra y venta de bienes que no son financieros. Registra las inversiones extranjeras, así como los préstamos y depósitos de capitales de extranjeros en el país y de los residentes de un país en el exterior. Incluye las compras y ventas de activos como las acciones, los bonos y la tierra. Muestra la variación de los activos nacionales en el extranjero y también de los activos extranjeros dentro del país, excepto la reserva oficial. El saldo de esta cuenta refleja la posición deudora o acreedora del país. La balanza de capitales está integrada por los siguientes rubros. 3.2.1 Pasivos. 3.2.1.1 por préstamos y depósitos. A. Banca de desarrollo, con organismos internacionales. B. Banca comercial, con sector bancario exterior privado. C. Banca central, del Banco de México con organismos internacionales públicos y privados. D. Sector público no bancario. E. Sector privado no bancario. 3.2.1.2 por inversión extranjera. 3.2.2.1 directa. 3.2.2.2 de cartera. 3.2.2.2.1 mercado accionario. 3.2.2.2.2 mercado de dinero. A. Sector público. B. Sector privado. 3.1.2.2.3 valores emitidos en el exterior. A. Sector público. B. Sector privado. 3.2.2 activos nacionales. 3.2.2.1 en bancos del exterior. 3.2.2.2 inversión directa de mexicanos en el exterior. 3.2.2.3 créditos al exterior. 3.2.2.4 garantías de deuda externa. Los asientos contables de la balanza de capitales se registran a la inversa de cómo se hace en la cuenta corriente. Las entradas de capital, inversiones externas, se registran contablemente como ingreso y con signo positivo. Las salidas de capital, inversiones al exterior, se registran como egresos con signo negativo. 4. ¿Qué es la cuenta corriente?
Balanza por cuenta corriente. Esta balanza es la más importante, ya que es la que más se utiliza para conocer el estado de la economía de un país. Aquí se incluyen las importaciones y exportaciones de bienes y servicios, además de las rentas y transferencias. A su vez, se subdivide en 4 subcuentas: balanza comercial, balanza de servicios, balanza de rentas y balanza de transferencias. Cuenta corriente integrada por cuenta comercial, cuenta de rentas, cuenta de transferencias. Cuenta comercial. Pagos derivados del comercio de mercancías, productos que se importan y exportan, y de servicios como, por ejemplo, turismo, fletes de transporte, servicios de empresas, servicios de seguros, etc. Cuenta de rentas. Pagos derivados de la realización del trabajo en otro país, ya sea de nuestro trabajo en otro país y viceversa. Cuenta de transferencias. En esta cuenta se consideran las remesas, es decir, el dinero que nuestros inmigrantes envían a sus familias, así como donaciones en especie realizadas por instituciones a residentes en el extranjero. 4.1. Cuenta financiera, integrada por inversión extranjera directa, inversión en cartera. Inversión extranjera directa. Compra de activos físicos, bienes que por sí mismos no tienen utilidad, pero que son una fuente de servicios. En este caso, se trata de infraestructura, una fábrica o un terreno. Inversión en cartera. Compra de activos financieros. Se trata del dinero que se invierte en una empresa sin rebasar cierto valor de la firma, es decir, acciones y valores. Cada una de estas balanzas dan un saldo independiente que puede ser positivo o negativo. Superávit. En el caso de que el saldo de un tipo de balanza sea positivo, estaremos hablando de que la balanza está en superávit. Déficit, en el caso de que el saldo sea negativo. 5. Menciona 3 métodos comunes utilizados para ajustar la evaluación por el riesgo. Bajo el sistema de tasa de cambio flexible, un déficit de la balanza de pagos de un país se corrige automáticamente por una devaluación de su moneda, mientras que un superávit se corrige por una revaluación. Si el mercado de divisas es estable, el sistema de tasa de cambio flexible es factible en el mundo real, solo si la demanda y la oferta de divisas son relativamente elásticas. Mecanismo de ajuste de precios bajo el patrón oro. Bajo el patrón oro, las autoridades monetarias de cada país fijaron el precio del oro en términos de la moneda del país y quedaron listas para comprar o para vender en cualquier cantidad de oro a ese precio. Se establece aquí una relación fija entre dos monedas cualesquiera. Entonces, la tasa de cambio puede variar solo por encima y por debajo de la paridad de acusación, los llamados puntos oro, por el costo de marca del oro entre dos países o centros monetarios. La inflación derivada de una exagerada emisión de papel moneda ha sido una preocupación desde hace cientos de años, y la historia ha mostrado que la mayoría de estados y bancos que han tenido el poder de emitir han abusado de ese poder. Por eso surgió la necesidad de respaldar esa emisión de papel con reservas de metales preciosos como el oro, para evitar precisamente emisiones excesivas. ¿Por qué el oro? Porque es duradero, divisible, difícil de falsificar y es aceptado en casi todo el mundo desde hace mucho tiempo. A este sistema se le denominó patrón oro. Implicaba una estricta disciplina monetaria, porque la oferta de dinero puesta por el Banco Central correspondía estrictamente a la cantidad de reservas metálicas guardadas por el banco. Es decir, si se emitía un billete con determinado valor, era porque se tenía ese valor guardado en oro, lo cual significaba que cualquier persona podía dirigirse al banco con ese billete y cambiarlo por oro. El patrón oro estuvo vigente hasta la Primera Guerra Mundial, dado que los gobiernos en guerra decidieron imprimir dinero en exceso para financiar el conflicto pero sin el respaldo del oro. Y el gran beneficiado fue Estados Unidos, porque sirvió como proveedor de todo tipo de bienes durante la guerra. Además, otorgaba préstamos a los demás países y estos le pagaban en oro. Ya para el final de la Segunda Guerra Mundial, este país surgiría como la gran potencia mundial y con 2/3 partes de las reservas de oro del mundo. Entonces, con una Europa destruida y su economía en declive, se dio la necesidad de crear un nuevo sistema monetario internacional. En 1944 se reunieron en Estados Unidos 44 representantes de las naciones más influyentes. Este evento se conoció como los Acuerdos de Bretton Woods. A partir de dicha reunión, todos los países fijaban sus divisas en relación al dólar, y Estados Unidos se comprometía a fijar el dólar en relación al oro. No era el tradicional patrón oro, era una especie de patrón dólar oro, pero las monedas tenían indirectamente un respaldo real y cuantificable.
Estados Unidos comenzó a tener problemas. Estaba incurriendo en gastos importantes para financiar la guerra de Vietnam y recurrió a imprimir mucho más dinero del que realmente podía respaldar con oro. Fue así como en 1971 el presidente Richard Nixon decidió unilateralmente desvincularse de los acuerdos de Bretton Woods y como consecuencia del patrón oro. Esto convirtió a las demás divisas en monedas fiat, es decir, solo respaldadas por la confianza que todo el mundo le da al papel moneda. De este modo, los países tenían la posibilidad de imprimir billetes sin restricción, literalmente papel con el aval legal de cada estado. La credibilidad en el pasado la daba el oro, que era medible. Ahora es algo más abstracto. En el futuro, posiblemente en la próxima década, tengamos un nuevo sistema monetario, porque pocos gobiernos pueden regularse para evitar imprimir billetes en exceso. Aumentar el dinero circulando se traduce en devaluación de la moneda, y tarde o temprano el mundo perderá la confianza en estas monedas como ha sucedido tantas veces en el pasado. Pero el mundo es volátil, demasiado cambiante, y no podríamos asegurar cómo funcionaría un nuevo sistema monetario. Los economistas de la escuela austriaca proponen un sistema con coeficiente de reserva del 100%, pero ese será tema de otro video. ¿Volveremos al patrón oro o volveremos al patrón plata o al bimetalismo? ¿Tendrá espacio el Bitcoin en un nuevo sistema monetario? Deja tu opinión. Mecanismo de ajuste del ingreso. Al examinar los mecanismos automáticos de ajuste, empezando con una posición de equilibrio de la balanza comercial y un empleo doméstico inferior al del pleno empleo, un incremento autónomo en el valor de las exportaciones hace que el ingreso nacional real aumente por una suma igual al incremento en el número de veces el multiplicador de comercio exterior. 6. ¿Cuál es la variante en la evaluación de los proyectos internacionales? Variación de la reserva neta. El Fondo Monetario Internacional, en la quinta edición del Manual de la Balanza de Pagos, denomina esta cuenta en conjunto como cuenta de capital y financiera. Esta cuenta mide el cambio en los activos de la reserva oficial de un país y de los activos oficiales externos. Esto incluye la tenencia de monedas extranjeras, las tenencias de oro por parte de las autoridades monetarias y los derechos especiales de giro. Los incrementos activos de la reserva oficial de un país son los débitos y los incrementos en los activos extranjeros son créditos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué es el FMI? Bueno, decir que el Fondo Monetario Internacional, conocido por sus siglas FMI, es una institución creada con el objetivo de garantizar la estabilidad de un sistema monetario internacional en el marco de un acuerdo de cooperación entre naciones. Y también decir que esta entidad no solo se limita a ocuparse de las situaciones de países miembros, sino que su funcionamiento también influye sobre todo el sistema monetario internacional. Pero sigamos porque hay mucho más por saber sobre este FMI, porque también debemos decir y debemos agregar lo siguiente, que los recursos del Fondo Monetario Internacional provienen de las cuotas que pagan los países miembros, siendo Estados Unidos el que más aporta, proporcionales al tamaño de los países en términos económicos y a su incidencia en la economía mundial. También mencionar que muchos critican los controvertidos programas de ajustes estructurales de la economía, es decir, reducción del déficit fiscal, devaluación de la moneda, entre otros, que son exigidos por el FMI como condición para entregar sus préstamos, que en la mayoría de los casos poco se habla al respecto. Continuemos hablando un poco más sobre este FMI, en este caso hablar sobre su origen. Bueno, para empezar, decir que el FMI, cuya sede se encuentra en Washington, D.C., Estados Unidos, fue creado en el año 1945 mediante un tratado internacional durante la conferencia de Bretton Woods, convocada después de la Segunda Guerra Mundial. También decir que fue formado con la intención de evitar colapsos en los sistemas económicos, dinamizando las reglas aceptadas por los países miembros, brindando apoyo financiero acorde a sus condiciones macroeconómicas y promoviendo los debates relacionados con temas monetarios globales. Continuemos hablando un poco más sobre el FMI. En este caso debemos hablar sobre sus funciones.
Bueno, la primera función que mencionaremos es la función reguladora, que es restringir desembolsos o transacciones corrientes dentro del contexto de sus funciones. También tiene la función de prestación de servicios, es decir, que brinda asesoría técnica y capacitación a los estados solicitantes sobre qué política monetaria deben implementar. También la función financiera, es decir, de financiar económicamente y de manera temporal a los países para superar los problemas de sistemas de pago de sus miembros. Y también una función consultiva, es decir, supervisar el sistema monetario a nivel internacional y las políticas que deben ejecutar los países integrantes. Continuemos hablando un poco más sobre el FMI, en este caso los países que lo promueven. Bueno, antes que nada decir que la pertenencia en el FMI es voluntaria y hoy en día forman parte de él 190 países. Únicamente las naciones soberanas pueden ser miembros. Las compañías, corporaciones u otros tipos de instituciones aún públicas no pueden serlo. También decir que, por otro lado, para pertenecer al FMI o Fondo Monetario Internacional, no se requiere que el país sea a su vez miembro de las Naciones Unidas, a pesar de que constituye una agencia de dicho organismo. También mencionar que en el FMI se utiliza un sistema de votación particular a través de la cual el país que mayor cuota aporte, es decir, Estados Unidos, más poder de determinación tiene en la votación de decisiones. Y también decir que los 5 países miembros que aportan mayores cuotas al FMI son Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia y el Reino Unido. Sigamos hablando un poco más sobre el FMI, en este caso hablar sobre sus objetivos. Antes que nada aclarar que de acuerdo con la página oficial del Fondo Monetario Internacional, esta institución tiene como propósito original lo siguiente. Primero, fomentar la cooperación monetaria internacional. Segundo, facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional. Tercero, fomentar la estabilidad cambiaria. Cuarto, coadyuvar o contribuir a establecer un sistema multilateral de pagos. Y quinto y último, poner, con las garantías adecuadas, recursos a disposición de los países miembros que experimentan desequilibrios de sus balanzas de pagos. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de mucha utilidad. ¡Hasta la próxima! Estructura de la cuenta de variación de la reserva. Los elementos que componen esta cuenta son los siguientes. Reserva bruta, que contiene el total de las existencias de activos en el Banco Central más el crédito exterior a la vista. Reserva neta, reserva bruta menos el pasivo exterior a corto plazo. Reserva legal, monto reglamentado que se debe mantener como mínimo en el Banco Central para hacer frente a las exigibilidades del dinero. Reserva disponible, la diferencia entre reserva neta y reserva legal. El nombre que el Banco de México, encargado de la elaboración de la balanza de pagos, determina a esta cuenta es variación de la reserva neta. Vamos a definir reservas, vamos a ver qué rubros la componen, vamos a diferenciar entre reservas brutas, netas y líquidas, vamos a ver qué importancia tiene este tema en la Argentina y por qué, y vamos a terminar el video viendo cómo afectan determinadas operaciones a las reservas del central. Arranquemos entonces definiendo las reservas internacionales, las reservas en moneda extranjera del Banco Central de la República Argentina. Son un activo en moneda extranjera de nuestro Banco Central. Dicho en palabras del Fondo Monetario, activos externos bajo el control de las autoridades monetarias para satisfacer necesidades de financiamiento de la balanza de pagos, intervenir en los mercados cambiarios a fin de influir sobre el tipo de cambio y para otros fines conexos como el mantenimiento de la confianza en la moneda y la economía
y servir como base para el endeudamiento externo. Elementos de esta definición. Primero, activos externos. Segundo, autoridad monetaria. Ahí está el central. Tercero, ¿para qué las reservas? Para satisfacer necesidades de financiamiento de balanza de pagos e intervenir en los mercados cambiarios y mantener en lo posible la confianza en la moneda local. Pensá que en la Argentina, al momento que estoy grabando este video, noviembre de 2021, Argentina tiene un tipo de cambio oficial y tiene tipos de cambio alternativos. Alguno ilegal como el blue y otros legales como los dólares financieros. En consecuencia, en Argentina, repito, al momento que estoy grabando este video, miramos el tipo de cambio oficial, miramos las brechas, la diferencia que hay, la relación que hay entre los tipos de cambios alternativos y el tipo de cambio oficial. Paréntesis, tenés videos sobre esto. Y entonces, a la hora de preguntarnos, ¿es sostenible el tipo de cambio oficial? ¿Qué va a pasar con la brecha? Una de las cuestiones básicas es, ¿con cuánto poder de fuego cuenta el central para defender este tipo de cambio oficial, para poder intentar que las brechas no aumenten? ¿Qué rubros componen las reservas? Oro. Acá hablamos de oro físico o de certificados de oro. Y de certificados de oro, para decirlo con más precisión. Divisas. Tenencia en efectivo de moneda extranjera. Colocaciones realizables en divisas. Inversiones del Banco Central en moneda extranjera en cualquier lugar del mundo. Convenios multilaterales de crédito, como el que el Central tiene con el swap de China, el swap con China. E instrumentos derivados sobre las reservas. Este ya es un punto más sutil. Si querés meterte en de qué hablamos cuando hablamos de derivados, hay una serie de videos que te recomendamos. Arranquemos pensando o definiendo qué son las reservas brutas. Es el total de ese activo en moneda extranjera. Es decir, cuando dicen el total de las reservas del Banco Central a determinada fecha es de tantos miles de millones de dólares, esas reservas son las brutas. Ahora hay que diferenciarlo de las netas para tener idea de cuánto es genuinamente propio y descontar a la hora de tomar o de calcular reservas netas aquellos rubros que tienen un pasivo equivalente, como por ejemplo los encajes de los depósitos en moneda extranjera. Ese monto de los encajes está dentro del gran activo del central, pero también está como deuda, con lo cual está en las reservas brutas, pero digamos, no forma parte de las reservas netas porque está neteado por el pasivo. ¿Cómo funcionan los depósitos en dólares? Vos tenés un depósito en una caja de ahorro en dólares en un banco. Imaginemos $1.000. E imaginemos que el central le impone a tu banco que tenga que tener como encaje $800 en el central. Es decir, que tiene que inmovilizar 800 de esos $1.000. Invento el número. El central esos $800 los va a tener como activo, pero también los va a tener como pasivo, porque va a tener la deuda con el banco, que a su vez tiene la deuda con vos. Ahora, a la hora de las reservas netas, también hay que descontar, por ejemplo, el swap de China, porque no está disponible por la sola voluntad de la Argentina. Habrá que negociar con China. China impondrá alguna condición para poder usar yuanes a la hora de determinadas operaciones. Con lo cual, también hay que descontar el swap con China a la hora de considerar, a la hora de calcular las reservas netas. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de reservas líquidas? Bueno, hay que descontar los rubros poco líquidos, como por ejemplo las tenencias de oro. ¿Por qué poco líquido? Porque no lo puedo hacer efectivo en 14 segundos con absoluta facilidad.
Y cuando hablo de tenencia de oro, repito, como ya dije, hablo de oro físico y hablo también de certificados de oro. ¿Por qué son importantes o es importante el tema de las reservas del central en la Argentina? Esencialmente porque no tenemos moneda. Porque nuestra moneda, el peso al momento que estoy grabando este video, no cumple por lo menos una de las condiciones del dinero, que es ser reserva de valor. Y entonces, cuando hablamos de cuánto ganamos, nosotros queremos saber cuánto ganamos en moneda dura. Sentimos que tenemos ganancias si la tenemos en dólares. Y, por ejemplo, los inmuebles los valuamos en dólares, no los valuamos en moneda local. Es decir, que Argentina tiene una economía bimonetaria donde las transacciones más relevantes las hacemos en dólares. El tipo de cambio es el precio más importante de la economía. Vos me dirás, ¿pero el dólar también tiene inflación? Sí. ¿Pero el dólar también erosiona su valor en el tiempo? Sí, pero mucho menos que el peso. Y entonces es importante tener en cuenta las reservas que el central tiene a la hora de ver qué solidez tiene en un momento dado el Banco Central a efectos de mantener una cierta política de tipo de cambio o a la hora de evitar que las brechas de los dólares alternativos se disparen. El mercado evalúa en Argentina permanentemente las reservas del central. Mira las brutas, pero sobre todo le importan las netas y las líquidas. Y alguien me podría preguntar, ¿y las líquidas pueden ser negativas en algún momento? Sí, y eso significaría que el central está usando con picardía y esperemos que transitoriamente una parte de los encajes para algún tipo de operaciones, por ejemplo, de defensa de la brecha para que no se amplíe. Cerramos este video con algunas operaciones y analizando juntos, vos y yo, en esas operaciones, qué efecto tienen esas operaciones sobre las reservas brutas y las netas. Si el central le vende dólares a un importador, bajan las reservas brutas y bajan las reservas netas, porque el central finalmente se desprendió de dólares a cambio de pesos. Si alguien retira, si vos retirás dólares de tu cuenta de ahorro en un banco, baja la reserva bruta del central, pero no baja la reserva neta se mantiene igual, porque el central tenía con esos dólares tuyos un activo y un pasivo. Si hay una operación entre particulares o empresa de dólar contado con liquidación o dólar MEP, ni las reservas brutas ni las reservas netas se ven alteradas porque esos dólares son los de los particulares. Esos son los dólares que están en juego. Ahora, si el central interviene en los dólares financieros para que las brechas no se amplíen, etcétera, 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 entonces el central lo que hace es arrancar la película en dólares. Con esos dólares compra bonos en dólares y los termina vendiendo en pesos. El central arranca la película con dólares de los que se desprende y termina con pesos en vez de dólares. Entonces ahí sí bajan tanto las reservas brutas como las netas. La balanza de pagos funciona bajo la siguiente ley. 1. Si los pagos o inversiones son ingresos de otro país hacia el nuestro, entonces tendremos un saldo positivo. 2. Si los pagos e inversiones son realizados de México hacia el resto del mundo, tendremos un saldo negativo. Si tu estado de cuenta indica que los gastos superan tus ingresos, eso quiere decir que estás consumiendo más de lo que puedes pagar y por lo tanto generas una deuda. A nivel nacional, un déficit en cuenta corriente es muestra de que el país gasta más de lo que produce. Si el resultado es negativo, entonces podemos decir que tenemos un déficit. Si es positivo, lo llamamos superávit.